De hecho, la versión del 2011 es más amplia en términos de ejemplos, de referentes. En la de 2015 han tratado de resumir bastante la información, entonces hay algunos elementos que no están presentes. Entonces, básicamente, esas son las lecturas. Allí en Moodle, en la sección de lectura complementaria, les he colocado el primer capítulo de CIDR, ¿ok? Para que lo tengan ya y le den lectura para la próxima sesión. En la próxima sesión, el día jueves, comenzaremos entonces con un pequeño quiz, un taller online. Habilitaremos el taller ahí en Moodle para que ustedes puedan trabajar con él rápidamente, algo no más de 10 minutos, y de esa manera entonces nos mantengamos al día, ¿no? Ese es el secreto del éxito de este curso, mantenernos al día con el manejo de la información. Entonces, hablemos sobre operaciones y procesos unitarios, generalidades de los procesos de separación, separación con transferencia de masa, clasificación de las operaciones con transferencia de masa, lo que es el agente de separación y el factor de separación, fundamentos de diseño y describir algunos procesos donde hay transferencia de masa en los equipos. Bien, ¿qué entendemos por una operación unitaria, ¿no? Aquí hay que hacer un paréntesis para marcar diferencias entre lo que significan operaciones unitarias y por qué las operaciones con transferencia de masa son consideradas un tipo de operación unitaria. Pero no siempre hablar de operaciones unitarias, vamos a hablar de operaciones de transferencia de masa. Allí lo que obtenemos, lo que podemos observar allí es un diagrama de flujo de proceso. ¿Okay? Es un diagrama de flujo de proceso de una planta de olefinas. En una planta de olefinas vamos a obtener olefinas livianas, etileno, propileno principalmente, que luego se utilizan como commodities de primera generación para producir una gran cantidad de productos. Por ejemplo, los polímeros, polietileno de alta, baja densidad, polietileno lineal, polipropileno, se obtienen a partir de unas olefinas livianas que son el etileno y el propileno. Entonces, para obtener el etileno y el propileno se parten de plantas de olefina como la que observamos allí. Entonces, básicamente este diagrama de proceso, para que lo vamos entonces poniendo en contexto, tenemos una alimentación. Esa alimentación es gas natural. Partimos de los constituyentes del gas natural, metano, etano, propano, como alimentación base para obtener las olefinas correspondientes. Entonces, primero ingresan a lo que es el reactor, el corazón de este proceso, que son los hornos de fraccionamiento, en este caso lo que llamamos el craqueador con vapor. En ese proceso se generan una gran cantidad de productos porque básicamente la reacción está determinada por un mecanismo de radicales libres, lo que es el mecanismo de Rutherford-Rice, que por ejemplo ingresa metano, etano, propano, y la corriente de salida de los hornos de craqueo vamos a encontrar etileno, propileno, butadieno, pentadieno, pentanos, hexanos, es decir, compuestos que son más pesados, porque tiene lugar una química de combinación de radicales libres y de especies moleculares. Entonces, comienza una serie de fraccionamiento, tren de fraccionamiento. Primero encontramos una columna de fraccionamiento de compuestos más pesados, donde sacamos lo que llamamos el corte fuel oil, que es un corte, y la gasolina, que se conoce como gasolina o diproleno. Entonces, partiendo de etano, metano y propano, fíjense que comenzamos a obtener cortes de hidrocarburos más pesados, gasolina y fuel oil, que no son los productos deseados, sino que son subproductos. Entonces, lo primero es remover los subproductos no deseados. Entonces, fíjense que comenzamos a hablar de una operación de separación. Separar lo deseado de lo no deseado. Y ahí es donde encontramos entonces inicialmente una columna. Luego encontramos una serie de compresores, un tren de compresión, donde vamos adecuando la presión del sistema para entrar en una columna de lavado cáustico.
En esta columna de lavado cáustico lo que vamos a encontrar, perdón, esto es una columna de destilación, entonces aquí tenemos una operación de separación con transferencia de masa, que es la destilación. Luego viene una serie de equipos mecánicos que ajustan la presión de la corriente para entrar a lo que es la columna de absorción. Entonces aquí tiene una absorción donde los gases ácidos presentes en la corriente, en la alimentación original, son removidos al ponerse en contacto con una corriente básica de soda cáustica. Entonces se transfieren de la fase gaseosa a la fase líquida esos compuestos. Entonces aquí estamos en presencia de un absorbedor. Luego hay una serie de equipos de tambores de separación para remover agua que se queda en el sistema. Luego encontramos entonces una etapa de secado. Entonces aquí en el secado lo que hay es una serie de equipos que se encuentran empacados con un tamiz molecular, en este caso una zeolita, y entonces tiene lugar un proceso de adsorción con D. Entonces ya hemos hablado, fíjense, de 3 operaciones de separación: destilación, absorción con B, ahora absorción con D, que remueve compuestos, remueve humedad que hay presente en el sistema. Luego pasa a una serie de cajas frías, lo que es el tren de enfriamiento para bajar considerablemente la temperatura. Y luego entramos entonces en una serie de columnas de separación, unas columnas de destilación que trabajan en condiciones, esta es la desmetanizadora, que trabaja en condiciones criogénicas, en el fondo 0 grados centígrados, 3.5 en el tope, perdón, menos 100 en el tope, 0 grados centígrados en el fondo. En esta columna lo que hace es que se remueve compuestos muy livianos como lo que es el metano y el hidrógeno, que vienen en la alimentación y que también se formaron en el horno de craqueo como tal. Luego la corriente pasa a otra serie de columnas, encontramos el desetanizador, cuyo objetivo es remover compuesto C2, el etano. De esa corriente de desetanizadora pasa a una segunda corriente que es el tren de desmetanizador, donde hay un segundo desmetanizador para seguir removiendo cada vez más la cantidad de metano que se ha formado. Fíjense las temperaturas que aquí es en el tope, estamos como en menos 17, en el fondo 60, aquí trabajamos en menos 50, menos 20, o sea, estamos en condiciones criogénicas. No necesariamente una columna de destilación siempre va a operar a condiciones de alta temperatura, sino que trabaja en condiciones de muy baja temperatura. Luego encontramos lo que es la columna de C2, la de C3 y la de C4. La de C2 nos permite remover etano y etileno, una separación de los dos. Por aquí encontramos el etano que sale por el fondo, en tanto que por el tope, a menos 33 grados centígrados, se obtiene el etileno, que es uno de los productos deseados. Luego encontramos la columna de propanizadora, que saca propano por el tope y los más pesados los saca la columna de C4. En la de C4 por el tope sale en columna compuesto C4 y por el fondo sale todo lo que sea más pesado, que son los C5 más, que se conocen como gasolina de pirólisis como tal. ¿Qué caracteriza este tipo de proceso? Bueno, que hay una serie de etapas denominadas operaciones que se repiten. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, las columnas de destilación, las operaciones de destilación se repiten, pero también se repiten, por ejemplo, etapas de compresión, se repiten etapas de enfriamiento. Entonces, cuando esas etapas son operaciones individuales que poseen técnicas que son afines, y se basan en los mismos principios que nos estamos hablando de una operación unitaria. Entonces, una destilación es una operación unitaria que está basada en un principio de separación por transferencia de masa. Una compresión es una operación unitaria, pero no tiene lugar la separación porque simplemente nos sirve para ajustar la presión. Un tren de enfriamiento como un tren de cajas frías, un cold box, son operaciones unitarias, pero no son operaciones de separación. Entonces, por eso decimos que los procesos de separación son parte de las operaciones unitarias que encontramos en la industria química como tal. ¿Qué preguntas le vienen a la mente cuando vemos este tipo de procesos o qué preguntas tienen hasta este punto? Daniela, ¿alguna pregunta?
No, profe, ninguna por el momento. Isabela, ¿cómo ve el diagrama? ¿Ya había visto este diagrama anteriormente en algún otro tipo de curso? Profe, pues no tan complejos, pero más o menos en balances de materia. Claro, los de balance de materia son box, son cajas, algunos equipos un poco más combinados, pero aquí tenemos una planta completa, ¿no? Una planta de olefinas. Bueno, básicamente una planta química vamos a encontrar estas tres etapas. Una etapa de purificación de la materia prima ingresa y vamos a encontrar una etapa de purificación, donde la materia prima se adecua a las condiciones de reacción. El corazón de la planta es el reactor. Un proceso de transformación de materia prima a producto pasa por el reactor. Es el corazón, es el equipo más importante de la planta, ya que sin él no habría transformación de reactivos en productos. Esta parte del diseño de un reactor, es parte de lo que es su curso de ingeniería de las reacciones. Ahí de manera, digamos así, en una primera aproximación, ustedes se aproximan al diseño de un reactor químico, ¿no?